Este teléfono es ideal para jugar Call of Duty Mobile, Genshin Impact, Asphalt, Fortnite y básicamente cualquier videojuego. Y es que no solo encuentras gatillos táctiles, sino que además incluye un ventilador dentro del cuerpo del teléfono que lo mantiene estable, y lo mejor de todo es que te da buena calidad gráfica y buenos cuadros por segundo. El día de hoy tenemos el análisis completo y prueba de videojuegos con el Nubia Neo 5 GT. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a su canal, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Danto, te voy a dejar por aquí todas mis redes sociales por si quieres seguirme. Y es que ya le hemos hecho diferentes pruebas a este dispositivo, tanto de carga, y próximamente se estará subiendo también el contenido acerca de la prueba de videojuegos. Y es que ya probé Call of Duty Mobile, ya probé Fortnite y hasta Genshin Impact, y créeme que no te va a decepcionar ni en los cuadros por segundo ni en la calidad gráfica. El único pero que le podemos poner a este teléfono hoy en día es que su precio ha variado un poco, porque recién salió estaba en 8,000 pesos mexicanos, después bajó un poco a 7,000 pesos mexicanos y hoy en día lo estoy revisando en Amazon y está en 10,000 pesos mexicanos, lo cual me parece algo elevado para lo que tiene el teléfono, pero aún así creo que se ha mantenido en ese rango de precio. Pero si lo quieres conseguir, yo te recomendaría que te esperes unos días a que vuelva a bajar quizás a 7,000 pesos mexicanos, que me parece una mejor relación calidad-precio. De todas maneras, yo te dejaré el link de compra aquí abajo en la descripción por si quieres conseguirlo. Y ahora sí, vamos a enfocarnos primero que nada en todas las características y después vamos más a detalle con la prueba de videojuegos. Hablando del diseño, es una línea que ha mantenido Nubia durante ya prácticamente 2 generaciones que hemos tenido aquí en el canal. En este caso, nuevamente nos entrega un diseño sumamente gamer en la parte trasera. Yo lo tengo en este color gris, pero también lo puedes conseguir en color negro y en color amarillo. Este particularmente me gustó bastante, resalta mucho la parte trasera, el apartado de las cámaras no sobresale del cuerpo del dispositivo. La verdad es que el diseño me ha gustado muchísimo, además por supuesto con ese clásico ojo en la parte trasera con las letras GT que también se van a iluminar y tú puedes controlar esa iluminación. Además también el ventilador, por supuesto, forma parte importante del cuerpo del dispositivo y del cual te hablaré más adelante cuando también hagamos la prueba de videojuegos. Pero otra cosa destacable es el apartado de la pantalla, y es que para entregarte una buena experiencia en videojuegos también necesitas una buena calidad gráfica y una buena calidad en la pantalla, y aquí no te va a decepcionar porque el panel es OLED de 6.8 pulgadas, es un panel bastante grande con resolución de hasta 1.5K y hasta 144 Hz en tasa de actualización, pero lo mejor de todo es que también te incluye hasta 4500 nits de brillo máximo, por lo cual incluso en el exterior se alcanza a ver perfectamente. De hecho, en el unboxing lo grabamos literalmente afuera con la luz del día y en todo momento la pantalla se veía perfectamente bien, así que no vas a tener problemas de visualización con este dispositivo, ya sea en ambientes un poco más oscuros o en ambientes sumamente iluminados. La pantalla responde perfectamente bien y lo mejor de todo es que se complementa con un buen audio. Tenemos 2 altavoces, uno en la parte de abajo y otro en la parte de arriba, donde se escuchan básicamente las llamadas, y a pesar de que si le subes todo el volumen como que se pierde algo de calidad, la verdad suena bastante fuerte, y creo que para esas partidas que estás muy metido en tu celular te da una buena experiencia en general. De todas maneras, aquí te dejo una prueba de audio y video de este teléfono. Por supuesto, también desde los ajustes puedes modificar el color de la pantalla, el tema oscuro, y también nos incluyen un apartado para cuidar un poco más nuestra vista, es decir, cuando estés ocupando mucho tu teléfono o ya sea de noche, pues te ayuda a proteger un poco más tu vista. Así que en cuanto a la personalización de la pantalla, también le puedes mover diferentes ajustes. Pero ahora sí, hablemos del interior del teléfono, la potencia y lo que nos ofrece justamente en el hardware, para ver si de verdad nos va a dar una buena experiencia en videojuegos. Y obviamente todo tiene que ver con el procesador, en este caso es de MediaTek. Estamos hablando de un Dimensity 7400, que en este caso viene apoyado con 8 GB de memoria RAM que puedes expandir a otros 12 GB extras y 256 de almacenamiento. Esta es la única configuración en la que se está vendiendo el teléfono, pero créeme, es más que suficiente. Es un teléfono
teléfono muy rendidor y para el día a día es un procesador muy bien optimizado. Ya lo habíamos visto en otros celulares, es prácticamente un procesador que está ahí rozando la gama alta gracias a esa potencia, y con esta combinación de memorias créeme que podrás abrir de 15 a 20 aplicaciones al mismo tiempo sin que se trabe el teléfono, sumamente rápido, y por supuesto para navegar en todas tus redes sociales creo que puede ser uno de los teléfonos más ideales, porque de verdad en ningún momento se te traba, no te da lag y va lo suficientemente rápido. Claro, la tasa de actualización también le ayuda a que las animaciones se vean fluidas en todo momento, y a la hora de estar haciendo scroll o dar like o cambiar de aplicación se va a notar esa velocidad en este Nubia Neo 5 GT. Otra cosa importante en el apartado del hardware tiene que ser la batería, y es que si vas a estar usando constantemente tu teléfono, sobre todo para videojuegos, necesitas una buena batería, y aquí creo que lo hicieron suficientemente bien. En este caso tendremos una batería de 6210 mAh con carga rápida de 80 watts. No vamos a contar con carga inalámbrica, no vamos a contar con carga inversa, pero eso sí, con muchos cuidados dentro del apartado de la batería para cuidar tu teléfono a lo largo de los años, que te pueda durar mucho tiempo y que además lo puedas seguir utilizando mientras está cargando, ya que el cable que nos incluyen en la caja, como te decía, tiene un diseño para que tú puedas seguir jugando con tu teléfono de manera horizontal, no te estorbe el cable y además no se empiece a dañar la batería de tu teléfono, así que en ese apartado no tengo ninguna queja. Quizás sí me hubiera gustado ver un poquito más de batería, pero 6210 miliamperios es más que suficiente, incluso si lo estás utilizando constantemente para videojuegos. Ahora también quiero hablarte del sistema operativo, y es que en este caso viene de fábrica ya con Android 16, pero también la capa de personalización llamada MyOS propia de Nubia, que a mí particularmente me encantó. Tienes muchas formas de personalizar tu dispositivo, widgets únicos, también puedes modificar los iconos del propio tema que ya te incluyen aquí los de Nubia, y lo que me gusta también es que tienes fondos de pantalla interactivos con videojuegos un poco más antiguos, por ejemplo el típico de la navecita o también el de la viborita, y literal son interactivos, puedes ponerte a jugar como si tuvieras una consola retro con el tema o con el fondo de pantalla de tu Nubia Neo 5 GT. Y dentro de esta mini aplicación de temas, por así decirlo, encuentras muchos mini videojuegos, así que en todo momento está enfocado justamente en este apartado y eso me ha gustado bastante. Pero también cuentas con inteligencia artificial, tienes incluso tu propio asistente de inteligencia artificial, que en este caso se llama Demi, que te va a estar respondiendo básicamente lo que quieras. Puedes activar esa inteligencia artificial de diferentes maneras, y de hecho dentro de los ajustes de tu dispositivo vas a tener un apartado que se llama Nubia IA, donde vas a ver todas las funcionalidades que puedes utilizar con este teléfono. Puedes convertir textos a imágenes, puedes hacer textos, tienes el traductor, tienes las notas con inteligencia artificial para que te ayuden a escribir un poco mejor. En fin, tienes muchísimas funciones para sacarle el máximo provecho a tu teléfono. Y por supuesto, además de personalizar la parte del fondo de pantalla, también, como te decía, puedes personalizar las luces en la parte trasera, tanto del ojo como de las letras GT, que es el modelo del dispositivo. Lo puedes poner que se iluminen de diferentes maneras, cada que te llegue una notificación, cuando te estén llamando, cuando estés jugando, lo puedes personalizar muchísimo. Además, también el ventilador tiene su propia luz RGB en la parte de atrás, la cual también vas a poder personalizar desde los ajustes de tu dispositivo. Así que, como te digo, es un teléfono muy enfocado en el apartado gamer y que resalten este tipo de lucecitas o ese tipo de cosas de inteligencia artificial que te ayudan justamente en el apartado de la personalización. Así que el sistema operativo sí vas a tener que meterte de lleno para poder sacarle el máximo provecho, pero creo que hay algunas opciones que sí te pueden ser útiles en el día a día. Y no quiero detenerme mucho en la cámara. Tenemos un sensor principal de 50 megapíxeles, el segundo sensor de 2, la cámara frontal en este caso va a ser de 16 megapíxeles, pero la fotografía no es el fuerte de este dispositivo, así que solamente que tengas buena iluminación te va a dar buenos resultados, pero ya en un espacio más cerrado, en condiciones de luz baja, como que le va a costar bastante. Y obviamente no es un teléfono enfocado en eso, y justamente desde el diseño nos lo muestran, que está básicamente dentro del cristal que está recubriendo la parte trasera del dispositivo, así que el sensor no pretende ser grande, no pretende ser el mejor, así que simplemente para fotos casuales te va a funcionar bien. De otra manera, pues como te digo, no es un teléfono enfocado en esa parte, creo que no hay que prestarle tanta atención en eso, aunque pensándolo bien, por 9,000 pesos mexicanos creo que sí debería ofrecernos buena cámara. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Déjenlo en los comentarios. Y ahora sí, vámonos con el
el apartado más importante, los videojuegos y la prueba de cada uno de ellos. Primero que nada quiero hablarte que sí contaremos con un Game Space, que justamente es una de las aplicaciones principales del teléfono que te salen ahí en la pantalla principal, donde puedes modificar diferentes ajustes para cada uno de tus videojuegos, además de que puedes modificar también la interfaz justamente del Game Space para darle una mejor visualización, mucho más gamer. Así que como te digo, ahí puedes decirle que con tal videojuego encienda el ventilador, que tenga un modo aumentado, un modo balanceado o un modo ecológico, que es básicamente para ahorrar batería, y desde ahí también puedes iniciar tus videojuegos. Pero además de eso, también cada que abres un videojuego vas a tener unas pestañitas laterales donde vas a encontrar muchísimas opciones que te van a ayudar, ya sea dentro del videojuego o a optimizar tu teléfono. Si activamos estas pestañitas laterales, del lado izquierdo vas a tener la configuración para los gatillos, es decir, los puedes personalizar para cada uno de los videojuegos para que utilices diferentes botones con cada uno de ellos, pero también vas a tener del lado izquierdo el control de voz. También tienes por ahí el ayudante de chat de Demi, que como te decía es tu asistente de inteligencia artificial que te va a dar por ahí algunos datos incluso del videojuego si lo prefieres. También puedes no solo personalizar los gatillos táctiles del teléfono, sino además también puedes hacer que el teléfono funcione como si fuera un mando, por así decirlo, de Nintendo Wii, de estos que simplemente moviéndolo también puedes hacer algunas acciones dentro de los videojuegos. Todo eso lo puedes personalizar del lado izquierdo. Además tienes el modo de alta sensibilidad, también puedes sacar capturas de pantalla, puedes activar la vibración, puedes ponerle diferentes filtros incluso para que te ayude, por ejemplo, en escenas un poco más oscuras dentro de tus videojuegos. Es básicamente como tener hacks, como tener ayudas dentro del propio videojuego. Pero además también, por ejemplo, en juegos de shooter como Call of Duty Mobile, como PUBG Mobile, incluso Fortnite, te puede ayudar con una mira mucho más grande que la puedes cambiar de color, de tamaño, para que veas justamente a dónde estás disparando. Como te digo, pueden ser opciones que te ayuden a ganar muchas más partidas. Del lado izquierdo tenemos más configuraciones acerca del teléfono, es decir, para mejorar la conexión a internet, para mejorar la tasa de cuadros por segundo dentro del videojuego, activar el ventilador. Entonces, como te digo, tienes muchísimas opciones que puedes configurar una por una de cada videojuego, y las configuraciones lo mejor es que se quedan guardadas. Así que en general creo que tienes muchas opciones con este teléfono, y un celular gamer justamente tiene que ofrecerte esto, algo extra a teléfonos que si bien dan buen rendimiento, no tienes gatillos táctiles, no tienes este Game Turbo tan a detalle, pues este Nubia Neo 5 GT sí te lo está ofreciendo. Y primero iniciamos con videojuegos un poco más básicos, sencillos, como Clash Royale. Obviamente no vas a tener ningún problema, aquí no son de tanta ayuda los gatillos táctiles, pero por ejemplo si te vas a videojuegos ya como Asphalt, que por cierto lo pude poner con buena calidad gráfica, con cuadros por segundo de hasta 60 y se mantuvo estable, ahí sí puedes utilizar los gatillos porque simplemente tienes dos botones. Entonces creo que puede ser de bastante ayuda para ganar muchas más partidas. Pero por ejemplo me sorprendió en Call of Duty Mobile, que es un videojuego un poquito más exigente que los dos anteriores. Aquí ya te da una calidad gráfica muy alta y unos cuadros por segundo de hasta 60, donde se mantiene estable el dispositivo, sientes muchísima velocidad y básicamente en todo momento te mueves súper rápido. Y además, como te decía, con esta ayuda de la mira un poco más grande vas a saber exactamente dónde están tus enemigos, vas a disparar más rápido. Creo que el tiempo de reacción en este teléfono es bastante bueno, así que ya no tienes pretexto para perder partidas con este celular. Después nos fuimos a FC Mobile, un videojuego básicamente deportivo que también da buena calidad gráfica, buenos cuadros por segundo. Pero si nos vamos a algo más exigente, empezamos con Modern Warships, que es un videojuego que ustedes me han comentado muchísimo, que lo comentaron en el unboxing de este teléfono para probarlo, y la verdad es que se ve bastante bien, funcionan todos los botones de manera perfecta. Después nos fuimos con algo que exige un poquito más de calidad gráfica y también que cargue más rápido las texturas, como Devil May Cry, que la verdad a mí me encanta este videojuego. Y como puedes darte cuenta, los gráficos no solo en las cinemáticas sino ya en el gameplay se ven sumamente bien, no se ve trabado el dispositivo y generalmente se mantiene estable a 60 cuadros por segundo básicamente en todos los videojuegos. Después con Genshin Impact, que ya es un videojuego que exige bastante porque primero se tarda mucho en descargar todo el paquete del videojuego, pero ya estando dentro quise exigirle un poquito más
más al videojuego y sí cambió la calidad gráfica, sí cambió los cuadros por segundo y en todo momento se ve fluido el videojuego. Creo que no me dio ningún saltito, no me dio lag, lo disfruté bastante y nuevamente lo mismo que con Devil May Cry, no solo las cinemáticas sino ya el gameplay en general se ve con buena calidad básicamente en todo momento. Y como te digo, a la hora de estar navegando dentro del mapa, a la hora de ya estar con tu personaje explorando y las texturas de los árboles, de los castillos y de toda esta parte, creo que cargan perfectamente bien, así que me gustó bastante jugar Genshin Impact en este celular. Pero ya por último Fortnite, ahí sí como que es un videojuego que todavía le puedes exigir más. Yo quise subirle la tasa de cuadros por segundo a 60, también la calidad gráfica la elevé un poco más y ahí sí de repente dio unos saltitos al inicio, pero después como que lo optimizó mejor el teléfono y ya en el gameplay como que ya no se fue trabando prácticamente en ningún momento. Entonces yo sí te recomiendo que para este tipo de videojuegos un poco más exigentes, si quieres ponerle la mejor calidad gráfica y los mejores cuadros por segundo, trates de cerrar otras aplicaciones, otros videojuegos. Yo no cerré ninguno, por cierto, todos los dejé abiertos al mismo tiempo que iba probando uno nuevo. Es por eso que quizás en este último que fue Fortnite sí le costó un poquito de trabajo al inicio, pero después, como te digo, se fue estabilizando, fue dando los 60 cuadros por segundo ya estables y de hecho hasta ganamos la partida. Así que obviamente es un teléfono muy enfocado en esta parte y te da muy buena calidad básicamente en todos los videojuegos. Y además aprovechar la mención del ventilador, que lo puedes activar de una manera normal o una manera un poco más fuerte si se alcanza a escuchar, pero esto hace que el teléfono en todo momento se mantenga con una buena temperatura y eso obviamente le ayuda a que la gestión de los videojuegos, de la multitarea y básicamente de todo se mantenga estable, no se caliente el teléfono. Así que es un celular bastante completo en el apartado de los videojuegos, puede ser de las mejores opciones en 2026 y creo que justifica esos 9,000, 8,000 o 7,000 pesos en que lo puedes llegar a encontrar justo con este apartado gamer. Así que nuevamente te repito, si lo quieres adquirir puedes hacerlo a través de Amazon en la tienda oficial de Nubia. Hoy que estoy grabando este video está en 9,000 pesos mexicanos, pero como te digo, su precio histórico más bajo ha sido de 7,000 pesos mexicanos no hace mucho tiempo, así que yo te recomiendo que esperes a que baje nuevamente. De todas maneras, el link, te repito, está aquí abajo en la descripción de este video y también te lo dejaré pineado para que lo puedas comprar directamente en el link que te sale ahí abajo. Y pues bueno chicos, vamos a terminar hasta aquí este video. Si tienes dudas o comentarios también déjalos ahí abajo y si te gustó o te ayudó, ya sabes, dale like, comparte con tus amigos y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video chicos, bye bye.